poner de título la misión de Dios. Amén. La misión de Dios. Hechos capítulo 15 es una situación que se presenta en la iglesia en Jerusalén. ¿Sí? Y el primer versículo voy a pedir que ustedes lo lean, porque ahí vamos a partir para ver la obra de Dios de una forma global, la misión de Dios de una forma global. Porque nos podemos enfocar en Hechos 15 y solamente ver un problema y cómo lo resolvieron los hermanos. Pero nos vamos a enfocar en la misión de Dios para ver el desenlace precioso que el Espíritu Santo dio al problema de Hechos 15. Entonces vamos a leer el primer verso que nos dice de esta manera. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podréis ser salvos. Ese es básicamente el núcleo del problema ahí. Hermanos que venían de Judea a Antioquía dijeron: si los gentiles no se circuncidan y guardan la ley de Moisés, entonces no pueden ser salvos. De estas palabras, de este verso, hermanos, está lleno todo el capítulo 15 y problemas personales que tuvieron los hermanos también. Entonces, vamos a verlo de esta manera, vamos a bosquejarlo de esta manera. Le llamamos la misión de Dios, gracias hermano, la misión global de Dios. ¿De dónde nace la misión de Dios, hermano? Dios en su palabra nos dio la pauta de nosotros entender cuál es su visión de Él, que Él tiene para el mundo, para los seres humanos. ¿Cuál es, en la Biblia, hermano, cuál es el plan de Dios? A mí me interesa mucho conocer lo que Dios quiere hacer. No lo que Dios hace, sino lo que Dios quiere hacer en el hombre. Lo vemos, por ejemplo, que la Biblia tiene dos temas nada más. Antes yo estaba acostumbrado a leer los libritos esos de Calimán, de Chucho Enroto. Me entretenía mucho. Los miércoles salía y yo bien emocionado buscando ya las revistas de Calimán en México, los que son mexicanos. ¿Cuántos mexicanos hay aquí? ¿Alguno de ustedes leyó Calimán? Sí. Bien emocionado. Bueno, con esto les quiero decir, hermanos, que cuando llegamos a la Biblia, un libro tan intenso, tan extenso y con puras letras, yo lo usé al principio para adormecerme, cuando no podía dormir lo usaba para dormirme, pero después entendí que la Biblia, hermano, tiene dos temas principales. Número uno, nos habla del gran amor de Dios por el ser humano. Toda la historia de la Biblia, hermano, muestra señas, rastros del gran amor de Dios por la humanidad. Y el segundo tema de la Biblia, hermanos, es el pecado del ser humano. Estamos hablando del ser humano en su totalidad. Entonces voy a empezar, hermano. El plan de Dios, según Amós, capítulo 9, versículo 11. ¿Cuál es el plan de Dios? Antes de llegar a Hechos 15, vamos a hablar del plan de Dios en general, de una forma global. Según Amós, hermanos, Dios promete edificar o reedificar el tabernáculo de David. Va a traer hacia él a otros pueblos, a otras naciones. Y luego dice en la versión nueva traducción viviente, dice que él iba a traer a los gentiles. Es una profecía que se hace, hermano. Dios es un Dios inclusivo. Dios incluye a quién, al judío y al prosélito y a los gentiles. Con Amós nos damos cuenta, hermano. ¿Alguien lo tiene Amós en la versión nueva traducción viviente? No. Nueva traducción viviente. ¿Alguien me ayuda a buscar? Fíjense lo que dice Amós, hermano. Lo que está diciendo el texto, o si no lo pueden encontrar, Dice sí. 9:11, ¿verdad? Sí. Dice, en aquel día restauraré la casa caída de David, repararé sus muros dañados, de las ruinas la reedificaré,
restauraré su gloria anterior. 12 dice, Israel poseerá lo que quede de Edom y todas las naciones que he llamado a ser mías. El Señor ha hablado y cumplirá estas cosas. Todas las naciones. Y otra versión dice, hermanos, los gentiles. Entonces, planificar e incluir. ¿A quién iba a incluir Dios? A todas las naciones. A los gentiles también. Esto es el plan de Dios. Y luego llegamos, hermanos, a Hechos capítulo 2. Y ese será nuestro segundo punto. Tenemos la iglesia judía. La iglesia hebrea. ¿Saben ustedes que la iglesia judía, hermanos, comienza en el día de Pentecostés, con el derramamiento del Espíritu Santo? Pedro, inspirado por el Señor, por el Espíritu Santo, predica un sermón que se convirtieron más de 3,000 personas. Entonces, el Espíritu Santo está haciendo la obra de Dios allí en Pedro. Comienza la iglesia judía. Y ellos no tienen más problemas, hermanos. Los problemas no son morales. Los problemas de ellos son, porque ellos ya conocían la ley de Dios, había entre ellos envidia, celos, avaricia, pero los problemas no existen como va a comenzar en el capítulo 10. Entonces, la iglesia hebrea, hermano, se mantuvo así por varios años. Eran judíos solamente y también los prosélitos. ¿Saben ustedes lo que eran los prosélitos, verdad? Los gentiles que se habían convertido al judaísmo. Y los prosélitos tenían que cumplir 7 leyes, hermano. Tenían que cumplir 7 leyes. A esa ley se le llamaban las leyes noáticas, que tienen lo mismo que se prohibió, que idolatría, no comer sangre, no calumniar. Se llaman leyes noáticas, porque Noé impuso a su familia las leyes que después los judíos abrazaron. Entonces, la iglesia hebrea, les pregunto a ustedes, ¿dejó de ser iglesia hebrea? ¿Dejó de ser iglesia judía? No, porque hasta el capítulo 28, el apóstol Pablo, el capítulo 28 de los Hechos, todavía dice, nosotros celosos de las obras, de las leyes de nuestros padres. O sea que la iglesia judía nos siguió siendo iglesia judía. Pablo cumplía sus votos, los apóstoles cumplían sus votos, hermano, porque la iglesia era judía. Y los judíos tenían celo después, hermano, porque ellos eran el pueblo escogido de Dios. Entonces tenemos la iglesia hebrea, compuesto por hebreos originales o nativos y prosélitos. ¿Okay? Llegamos ahí, por ejemplo, que hay un alboroto y dicen que los libertos se levantaron también. Los libertos se levantaron contra Esteban, hermano. ¿Saben quiénes eran los libertos? Libertos, no es libertos. Libertos, hermano, aquellos que habían sido esclavos, pero que ahora estaban libres. Llevaban las marcas de esclavos, pero ya eran libres. Y esos libertos se habían hecho prosélitos. Ahora ellos se juntan con los hebreos y practican las leyes judías. Capítulo 9 del libro de los Hechos, hermanos. Vamos a encontrar nosotros ya la misión del apóstol Pablo. Capítulo 9 me parece que es el verso 15. Déjenme leer. 9:15, sí es. Allí Dios ya comienza, hermanos, una nueva era. Va a comenzar una nueva dispensación, una nueva época para el pueblo. Esa es la era de los gentiles. Capítulo 9, verso 15. Aquí está lo que le dice Dios a Ananías, el predicador que habla a Dios y le dice, mira Señor, que este hombre ha hecho muchos males contra tu iglesia y yo no quiero ir a hablarles a ellos porque pues tú miras que él ha venido aquí para llevarse a preso a mucha gente. Bueno, y el Señor le aclara algo a Ananías. ¿Qué le aclara? Capítulo 9, verso 15. El Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Muy bien, ahora va cambiando el tono, hermano. Con la aceptación del apóstol Pablo, con la conversión de Pablo,
ahora cambia, va a ir cambiando. Ni te digas que el capítulo 10 del libro de los Hechos, vas a encontrar ya, tenemos una iglesia ya mixta, tenemos ya una iglesia hebrea, una iglesia de prosélitos y una iglesia de gentiles. Pero Pedro, hermano, es el hombre al que el Señor Jesús le hizo una promesa. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Pedro usó las llaves, ¿sí o no, hermanos? ¿Cuándo usó Pedro las llaves? El día de Pentecostés. Las llaves, porque no fue una. Son las Pentecostés, el día de Pentecostés, y ahora lo va a usar en el capítulo 10. ¿De qué habla el capítulo 10? La conversión de Cornelio. Cornelio es un ciudadano romano, era un gentil. Entonces, como gentil, Cornelio, hermanos, es un hombre temeroso de Dios, hace limosna, hace oraciones, y Dios se va a revelar a él. Y tiene a un hombre 100% hebreo, se llama Pedro. Y el Señor le baja un lienzo del cielo donde había diferentes clases de comida, de animales, y como Pedro tenía hambre, y entonces lo vio y dice: Señor, pero tú sabes que ninguna cosa inmunda ha entrado por mi boca. Lo importante ahí, hermano, no es los animales que le estaba presentando. Dios le estaba dando una lección a Pedro. La lección es: no llames inmundo lo que Dios ha limpiado. Ahora va a comenzar una nueva dispensación, la dispensación de los gentiles. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a pasar pues, hermano? Se va a convertir Cornelio, va a empezar el apóstol Pablo a predicar, y la iglesia va a tomar otro tono distinto. Ahora ya no van a ser puros judíos, ni prosélitos. Ahora va a menguar, va a bajar el número de los judíos, y va a aumentar el número de los hebreos. ¿Se dan cuenta cómo va en progreso? Va progresivamente, ¿no? Y ahora, ¿qué pasa cuando llegan los gentiles a la iglesia? Ahí comienza un despapalle tremendo. Perdón la palabra, no hay otra palabra para explicar eso. Porque los gentiles están acostumbrados a ¿qué? Idolatría, fornicación, adulterio, homosexualismo, son rateros, son homicidas, todo lo que dice el capítulo 6 de 1 Corintios. Ellos están acostumbrados a ver. Y entonces hay una confusión, porque dicen los gentiles: ¿será que tenemos que obedecer a la ley? ¿Y qué dicen los judíos? Tanto que nosotros, los prosélitos, decían: tanto que nos costó a nosotros ser judíos, y ahora estos la quieren fácil. Estos la quieren fácil, porque miren, para hacerte prosélito, ¿saben qué es lo que tenían que hacer? ¿Verdad? Que ya saben eso. Y que no duraba un día para curarse, ¿no? Estar con airecito ahí todo el tiempo, porque tenían que circuncidar. Y aquí es donde entra la parábola del Señor. La parábola de los labradores que vienen a diferentes horas y le pagan la misma. ¿Han oído de esa parábola? Sí. Unos que fueron llamados en la mañana, les prometieron salario, un salario. Y luego, a los que vinieron a mediodía, les promete lo mismo. Y los que llegaron en la tarde, lo mismo. Y los judíos se enojan, porque ellos sí entendieron la parábola. Nosotros no la entendemos. ¿Quiénes llegaron en la mañana? Los judíos. Y luego los que llegaron más tarde, los prosélitos. Y luego los que llegaron al último, no se vale. ¿Ve? Es como decir tú, hermano: tú has luchado tanto tiempo con tu carne y con los carnales en la iglesia. Y llega una viejita de 94 años y obedece al Señor. Y a los 3 días de bautizarse se muere. Y dice: no se vale. 3 días nada más, hermano. Yo batallando con mi carne todos estos años. Por eso es que, hermano, los judíos estaban enojados. Es que se le estamos poniendo bien fáciles a estos. Entonces, por eso decían: si no se circuncidan y no guardan la ley de Moisés, entonces no van a ser salvos. Okay. Entonces, ya tenemos entonces
el plan de Dios, el plan global de Dios, tenemos ya, hermanos, aquí ya hay una raya ya donde Dios está diciendo, van a cambiar las cosas. Tenemos ahora, después de una iglesia ya gentil. Más cuando el apóstol Pablo comienza sus viajes misioneros, 1, 2, 3 viajes misioneros, ya tenemos una iglesia más gentil y menos judía. Qué tremendo. Ahora, entonces surge lo que es el concilio en Jerusalén. Y discuten, hermanos, a los judíos. Y fíjense, en todas estas cosas está el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se establece en la iglesia en Jerusalén. El Espíritu Santo habla a Felipe. El Espíritu Santo habla a Pedro. El Espíritu Santo ahora va a actuar en Hechos capítulo 15. Que no se inquiete a los gentiles, sino que se les ordene. ¿Qué versículo es, hermano? Capítulo 15. Vamos a ir, hermano. Fíjense, los judíos, hermanos, les impusieron estas cosas a los gentiles. Y no son cosas nuevas. Son leyes, hermanos, que ellos ya conocían lo que yo les estaba diciendo hace un rato, las leyes noáticas, que se abstengan de los ídolos, porque los griegos o los gentiles eran muy idólatras, eran, como dijo el hermano Elga, eran politeístas, muchos dioses, hermanos. Y tenían un problema también. Los gentiles comían sacrificando a los ídolos y lo vendían en los mercados también, porque la carne sacrificada a los ídolos era carne de buena calidad. Comían el sacerdote, comían los que ofrecían el sacrificio y aparte lo vendían. Si tú ibas al mercado y querías carne de primera calidad, ¿qué carne comprarías? La de los ídolos, porque era carne de primera calidad. Entonces, se la daban a buen precio y de buena calidad. Entonces, ese es el problema que hay. Y se discute mucho también en la carta de los Corintios de este problema, ¿no? La carne sacrificada a los ídolos. Y además, hermano, lo ahogado. Porque el judío tiene problemas con este tipo de cosas. Lo ahogado, hermano. Es que los judíos decían, hay que matar al animal con dignidad. Imagínense ustedes, matar con dignidad. Eso suena como cosa curiosa, ¿no? Yo no he oído algo así que vamos a matar con dignidad. Bueno, con dignidad para un judío era, ellos lo entendían bien. No podían usar para matar un animal un cuchillo de un filo, de un cuchillo dentado. Si tiene dientes el cuchillo, no puedes matar a un animal así. Eso es matarlo indignamente, porque lo hace sufrir. Cuando metes y luego sacas, hace sufrir al animal. Tenían que matar a un animal, hermano, con un cuchillo de doble filo. Entra y sale sin hacer daño. ¿Lo mismo? Como decía Vicente, lo mismo, pero no es igual. Entonces ellos eran tan así, hermanos, que iban a las carnicerías y revisaban si el animal murió dignamente o había muerto de una manera violenta. Y eran tan así las leyes judías, hermano, que si un hermano llegaba a visitar a la congregación y decía, ¿tú eres judío? Decía, no, yo soy prosélito. ¿Qué creen que hacían? Queremos pruebas. Queremos pruebas. Si te levantaban la túnica, abrían la puerta. Abrían la puerta, gente te revisaba si de verdad había sido circuncidado. Y en los baños públicos, hermano. Hoy tenemos baños aquí que están separados, ¿verdad? En secciones. Pero en los baños públicos antiguos estaban baños abiertos. Te podías dar cuenta si alguien estaba circuncidado o no. Y si había muchos ahí que no están circuncidados, ¿qué decían? Vámonos de aquí hay puros. Sí, puros mundanos. Muy bien. ¿En dónde me quedé antes que me interrumpieron? La verdad, bueno, capítulo 15. Se les prohibieron 4 cosas. Ahora, yo quiero nomás decirte, hermano, cómo vamos a poder solucionar problemas. Y después voy a darles algo extra, hermano, respecto a la misión de Dios para hoy. Ahora vamos con cómo solucionar problemas. ¿Cómo solucionaron los apóstoles problemas? ¿Cómo solucionar problemas? En Hechos capítulo 15,
vas a encontrar cómo lo hicieron ellos, hermano. Porque en ellos hay esperanza. Porque los temas de esta reunión, hermanos, de las conferencias, esperanza. ¿Será que cuando hay un conflicto, hermanos, hay esperanza de que los conflictos desaparezcan y se arreglen? Sí, hermano. Cuando se hace de la manera correcta. ¿Qué hizo Santiago, por ejemplo, hermano? Mantenerse cerca de la Biblia. Hechos capítulo 13, capítulo 15, verso 13 en adelante. Él citó, hermanos, allí, en el versículo 16 y el 18, hermano, citó allí aquí. La escritura. ¿Cuál escritura? David. ¿David de dónde? Porque para ir y solucionar un problema tenemos que mantenernos cerca de la palabra de Dios, hermano. Porque podemos debatir, hermano, y no tener razón en las opiniones y en los mandamientos. Este es un problema doctrinal, ¿sí o no? Sí. Es un problema doctrinal. Incluso cuando hay problemas personales, hermano, se debe seguir siempre los mismos principios. ¿Cómo lo hicieron ellos? Fueron a las escrituras, hermano. Citaron el texto que ya leímos. Amós capítulo 9, versículo 12. Entonces, regla número 1 para solucionar conflictos. Vayamos a las escrituras. Porque para ello, hermano, siempre entendemos nosotros, Dios, el Espíritu Santo, va a poner una solución. Porque nosotros debatimos nuestras propias palabras, hermano. Vamos a terminar mal. Yo aprendí de mi predicador hermano, siempre que tenía problemas, el predicador que a mí me ayudó, que me bautizó, él siempre va a la escritura. Hermano, le dije, ya estoy listo para empezar este trabajo, ¿usted qué me aconseja? Entonces dijo él, del hombre está en poner sus planes y de Dios el cumplirlos. Y para todo me ponía, siempre me sacaba las escrituras. Y yo aprendí, hermano, que con las escrituras, el Espíritu Santo podemos arreglar problemas. Con las escrituras. Y luego, hermano, también, la otra cosa que ellos usaron para resolver los problemas es considerar los sentimientos de otras personas. Considerar los sentimientos. No imponer, hermano. Porque fíjense en el versículo 20 y 21, no dijeron ellos, nosotros así lo vamos a hacer, les guste o no les guste. Se enojen o no se enojen. Aquí solamente me chicharrones quiero. No. Ellos fíjense lo que dice el versículo, hermano. ¿Qué dijo Santiago? Por lo cual yo juzgo que los que de los gentiles se convierten a Dios no han de ser inquietados, sino escribirles que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación y de ahogado y de sangre. Muy bien. Entonces, ¿qué dijo él, hermano? ¿Mencionó nombres? No se mencionan nombres, hermano. Porque fíjense ustedes aquí, si yo digo, aquí este hermano Rangel, mira, anda causando problemas. Y ustedes todos lo saben, hermano. ¿Y qué va a hacer Rangel? ¿Se va a ir o se va a ofender o va a poner guardias a lo que estamos hablando de él? En todos estos temas no se menciona ningún nombre, hermano. Solo se menciona, hermano. Dice aquí, yo juzgo. Esta es, ¿qué quiere decir yo juzgo, hermano? Yo doy mi recomendación. Es mi recomendación. Considero, no los obligamos a los gentiles, pero tampoco ellos que nos obliguen a nosotros, porque así trabaja la cosa, ¿no? No obligamos que ellos guarden la ley, pero que tampoco ellos nos impidan guardar nuestra ley. Y eso es lo que está diciendo el texto. Considerar a los otros en sus sentimientos. No te obligo, hermano, tú no tienes que hacer lo que yo te diga, pero tampoco me obligues a mí. O sea, vamos a considerarnos unos a otros, nuestros sentimientos. ¿De acuerdo? Y luego, hermano. En una forma democrática. ¿Mande? Forma democrática. Probablemente que sí, ¿no? Que yo no te llegue a ti, hermano. Te voy a considerar como persona, como mi hermano. Por eso no imponer. Cuando tratamos de imponer, hermano, es que ya nos convertimos en jefes. Van a hacer lo que yo digo. Si no estás en tu chamba, hermano,
¿Ves? Que digan, no, aquí nomás lo que yo mando es lo que te dice. Voy a considerar, porque estamos hablando de cosas espirituales y del Espíritu Santo, hermano. Otra cosa que es, hermano, es, vamos a conceder gracia, es la otra manera, hermano. El versículo 22 y 25. El versículo 22 habla, hermano, de llegar a un acuerdo. Llegar a un acuerdo, aunque no esté de acuerdo, si la mayoría, hermano, dirigido por Dios en un grupo de creyentes, hermano, aunque tenga que a veces que doblegar mi orgullo, porque aquí hay orgullo que es defender, sin embargo no se defiende el orgullo. ¿Saben ustedes, hermanos, que el apóstol Pablo pudo haber dicho desde Antioquía, nosotros creemos esto y punto, no tenemos que subir a los hermanos en Jerusalén, porque son ellos, ¿verdad? No, hermano. Pablo se tragó su orgullo y fue a los hermanos en Jerusalén y cedió. Aquí se está sucediendo lo mismo, hermano. Están cediendo al orgullo personal. Versículo, hermano, ¿lo lees? El verso 22. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, elegir varones de ellos y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos. Muy bien. ¿Qué les pareció, mis hermanos? ¿Quiénes estaban de acuerdo? Todo lo que está ahí. La mayoría. Sí, Señor. ¿Y los demás que no estaban de acuerdo? Sometieron. Se sometieron, hermano. Sí, Señor. Eso es ser cristiano, eso es tener esperanza. No estoy de acuerdo contigo, hermano, pero esto es lo que conviene hacer. Y la gente de éxito no hace lo que le gusta, sino lo que le conviene. Entonces voy a otorgar gracias. No estoy de acuerdo, pero la mayoría está de acuerdo. Voy a otorgar mi gracia a los demás. Así es. Amén. Otra cosa, hermanos, que vamos a ver cómo se arregla el problema es ponerle un sello personal. ¿Saben ustedes, hermanos, que no solamente mandaron a los apóstoles de regreso, sino que mandaron, escogieron hermanos que los acompañaran, que llevaran las cartas y que esas cartas fueran llevadas a las iglesias? Sí, Señor. O sea que hermanos cooperaban para llevar esta verdad a otras iglesias, estas cartas a otras iglesias. Esto es el versículo 22. A ver, hermano. Entonces, no, 23. Sí. Y escribir por mano de ellos, los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de los gentiles que están en Antioquía y en Siria y en Cilicia, salud. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros os han inquietado con palabras, trastornando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley, a los cuales no mandamos, nos ha parecido, congregados en uno, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo. ¿Y qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué le entiende aquí, hermano? El sello personal es, hermanos que están confirmando lo que los apóstoles y los ancianos decidieron. Sí, Señor. Ahora, hermanos, están hablando ya de soluciones. O sea, sello personal. Tú vas a hablar ya de soluciones, hermano. Ya vos solucionar el problema. Ya vos solucionar el problema. Y aquí están las cartas, hermano. Nosotros somos testigos de la solución que hubo. ¿Ves? Cuando este grupo de gente se une, hermanos, para decir, hermano, ya se solucionó el problema, somos parte de la solución. En lugar de decir, no, estos hermanos salieron mal, están bien torcidos, como tal hoy en día, ¿verdad? Hermanos, póngale allí, hermanos, su toque personal. Ayude a que otros también conozcan que los problemas ya se solucionaron. Amén. Porque a veces escribimos cartas, hermanos. No sé si han escrito cartas en contra de usted, que mandaron diciendo de repente el hermano Gregorio que ya está bien torcido, que ya se salió de la iglesia, que hizo esto, y todas las iglesias saben de lo que hermano Julio hizo. Eso es correcto, ¿no? No. Y si lo hago enojado, peor, lo hago con tinta roja y con letras grandes, mayúsculas. ¿Ven? Entonces, ven, hermano, póngale su toque personal. Ya se hablaron con el hermano, ya los hermanos ya corrigieron el problema, todo está bien. Y vamos a empezar a hablar bien. Se regó la voz, hermano, de estamos bien, hermano. Hermano Daniel, bien.
ya se arregló todo. ¿Qué pasa si un grupo como el nosotros salimos de Houston, hermano? Todo estuvo bonito, hubo un buen ambiente, hermano. Y en lugar de irnos decir, no, también triste, sí, hermano. Entonces esto, hermano, se va haciendo una bola de nieve que va creciendo. Entonces póngale su toque personal. ¿Tiene qué? ¿Qué le vamos a poner, hermano? Se llama respaldo, ¿no? Gracias por un respaldo, sí. Vamos a apoyar a estos hermanos, están haciendo muy bien. Empezaron a hablar maravillas, por eso es que vas a encontrar, hermano, que en las iglesias, hermano, hubo regocijo, dice el verso 30. La iglesia se regocijaba porque ellos hablaban de que, hermano, lo que Dios está haciendo en el pueblo gentil. Dios está haciendo milagros, Dios está obrando, el Espíritu de Dios se sigue manifestando, hermano, la gloria de Dios está cayendo sobre los gentiles. Entonces hay regocijo, es lo que dice el verso 30. Porque hermanos están diciendo lo que Dios está haciendo y no los errores de los hermanos. Qué hermoso eso, ¿no? Y luego, hermano, iban predicando la palabra de Dios. Entonces, en lugar, hermano, de hablar de los problemas que había, se enfocaron en predicar la palabra del Señor. Entonces, las reacciones de los judíos y de los gentiles ahora, hermano, tienen que convivir juntos. Qué maravilloso es Dios, hermano. Lo que hace el Espíritu Santo. Los judíos, los prosélitos, los gentiles, ahora no solamente van a convivir, van a escuchar también la palabra de Dios juntos. Un problema más grande con una solución muy sabia, hermano. Muy bien. Hermano. ¿Algún comentario? Sí. Sí, un comentario. Disculpe, ¿cuántos minutos tengo, hermano? Ya se va a saber. 10 más. 10 más. Ok. El último, sí, hermano. Tienes un minuto. Okay. No obstante, el problema siguió. El problema siguió a pesar de las cartas, a pesar del respaldo, porque posteriormente Pablo lo apresan los mismos judíos y lo quieren matar. Sí. Y usted sabe toda la cuestión. No obstante, Dios, en el campo Dios, lo que usted nos está enseñando es el plan de Dios, sí. No el plan de sí, siempre va a ser. Siempre la persecución, la crítica. La crítica, quiero que quede claro, la crítica de los problemas que se solucionaron aquí, eso sigue adelante, hermano. Correcto. Entonces, quiero llevar adelante quiero terminar con este punto, hermano. Sí. Este punto es el plan de Dios o la misión de Dios en Hechos 29. Hechos 29. La misión de Dios, Hechos 29. ¿Sí? ¿15, 29 o Capítulo 29. Hechos 29. ¿Sabes qué es Hechos 29? No hay. Hay que pensar si este hermano está. Ya tiene sueño. Hechos 29 es la historia del Espíritu Santo, hermano. De cuando terminó Hechos 28 y el Espíritu Santo sigue trabajando. Continúa adelante. Nosotros estamos viviendo Hechos 29, hermano. El Espíritu Santo sigue obrando hoy en las iglesias. Dios sigue siendo un Dios inclusivo. Sigue incluyendo, hermano, a toda clase de gente, de todos los pueblos, de todos los idiomas, hermano. Y fíjense que Apocalipsis, en la última parte, menciona, hermanos, una gran multitud que nadie puede contar. Que dice que estaban vestidos de ropas blancas, de todas las naciones, de todas las lenguas, debajo del sol o en la tierra. ¿Qué quiere decir eso, hermano? El plan de Dios, cuando termina Apocalipsis, el plan de Dios es que gente de todas las naciones se va a seguir salvando para la predicación del Evangelio. Dios es un Dios inclusivo. Él quiere incluir a todos. Ahora, y para llevarlo más allá, hermano, mira lo que Dios está haciendo ahorita. El movimiento de Dios actualmente. Dios está trayendo gente, hermano, a este país. A bonches, a miles, hermano, de venezolanos, de guatemaltecos, de hondureños, Dios los perdone, ¿verdad? De Cuba, hermano, hasta de África, vienen aquí a los Estados Unidos.
¿Qué es lo que Dios está haciendo hoy, hermano? Reuniendo a las naciones. Dios nos trae aquí, a nosotros, hermano. ¿Para qué? ¿Para qué, hermano? Vean ustedes. No, porque tú te puedes quejar de la basura que hacen, de los flojos que son. Tú te puedes quejar de que te están quitando el trabajo. Pero mira el plan de Dios. Mira la misión global de Dios, hermano. Y Dios nos trae aquí, como nos trajo a nosotros, para que aquí, hermano, podamos convertirnos a Dios. Dios nos trae a nosotros. La misión de Dios continúa. ¿Con quiénes, hermano? Con toda la gente que está llegando. Y Dios nos los está acercando, hermano. Porque vienen, hermano, de los países, vienen bien humildes, hermano. Sencilla, gente que viene a este país y aquí encuentra a Dios, hermano. Nosotros debemos estar preparados, hermano, y no buscar. Si quieren comer, lo que ellos quieran comer, ¿qué te importa? No se gusta su olor, ¿qué te interesa? Dios va a cumplir su plan. Es el plan global de Dios, hermano. Hechos 29 es el Espíritu Santo sigue obrando para cumplir el plan global de Dios. Ahora sí. Hermano, Sí, hermano. hace mucho tiempo cuando comenzaron las conferencias, un tiempo que comenzaron los reinos y los hondureños y nacaramanos a pelearse los contras, recontras de otra vez se acuerda que esos pleitos y conflictos de las guerrillas en Centroamérica y muchos se vinieron para acá. Entonces, a mí me tocó una vez hablar en una oportunidad de tiempos angustiosos, viviendo en tiempos angustiosos. Y es que esta gente venía en tiempos angustiosos para acá. Entonces pensamos que habíamos hecho una junta donde el hermano Isaac González quería ir a predicar a Cuba y necesitaba un poquito de dinero y apoyamos con 5 pesos lo que fuimos y se fue y vino. Luego propuse, pues que tenemos que estar gastando 20 pesos para que vaya hasta Cuba cuando aquel ya está viniendo para acá solito. Vamos a esperarlo, a recibirlo y apoyarlo. Y lo puede ver como un problema, ¿no? Un problema de migración muy grande. Los países no saben qué hacer con tanta migración, hermano. ¿Qué está haciendo Dios? Tú puedes ver detrás de eso a Dios oración, hermano. Y la pregunta mía es te pregunto eso, hermano. ¿Será que nosotros estamos preparados? ¿O lo estamos viendo de esa manera como Dios lo está viendo? Una oportunidad, hermano. ¿Podría contestar yo a esa pregunta? Sí, hermano. Con la misma palabra. Todos los que estamos aquí, cada uno, hemos sido enviados para preservación de vida. ¿Para quién el Señor está trabajando? Entonces, la última parte es, Dios sigue trabajando. El movimiento se sigue extendiendo, hermano. Dios es un Dios inclusivo y quiere incluir ¿a quiénes? Todos. A todos. Por eso el Evangelio es el mandamiento de predicarlo a toda creación. No le hace si es judío, si es prosélito, si es gentil. No importa, todos los que vengan son gentiles, hermano. También tienen entrada al reino de Dios. Esa es la mente de Dios, hermano, el plan global de Dios. ¿Algún comentario? Juan Carlos.